¿Cuántos alegres hay en este lugar? ¡Aleluya! Dígalo después de mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Alérense, 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 alérense. Los que confían en el Señor, alérense. ¿Cuántos alegres hay en este lugar? Cántalo una vez más. Alérense, 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 alérense. Los que confían en el Señor, alérense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alérense, 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 alérense. Los que confían en el Señor, vamos, dígalo. Alérense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alérense, aleluya. ¿Cuántos alegres hay en este lugar? A ver, ¿por qué no voltea con el hermano que tiene a un lado y véale esa cara de alegría que tienen esta mañana? Y si no la tiene tan alegre, dígale: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos saben que el gozo del Señor es nuestra fuerza? Amén. Voltea con su hermano que tiene a un lado, véalo a los ojos, véalo a la cara. Y si lo ve serio, si lo ve triste, si lo ve cansado de ayer, dígale esto después de mí. Dígaselo. Pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor, y pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Otra vez. Y pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor, y pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Alérense, vamos, dígalo. Alérense, oh, oh, oh. Alérense, sí, vamos, dígalo. Alérense, sí, alérense. Oh, Señor, alégrense. Oh, oh, oh. Alégrense. Es
Si tú estás alegre, dale más fuerte el aplauso a Jesús. Dáselo más fuerte porque es para Él. Aleluya. Exalta al Rey de Reyes. Levanta el nombre del Señor de los señores. Aleluya. Hay alguien alegre aquí. Hay alguien alegre aquí que pueda decir: te alabamos, Señor. Te bendecimos. Cantamos aleluya tu nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya. Exaltado eres, Señor, entre las naciones. Eres bendito, Señor. Nos gozamos en tu presencia, mi Dios. Reconocemos tu majestad. Reconocemos tu poderío, Señor. Y en esta mañana queremos humillarnos delante de ti. Queremos venir, Señor, y postrarnos delante de tu presencia. Traer nuestra mejor adoración. Acercarnos por tu gracia ante tu trono celestial. Levante sus manos, iglesia, en esta mañana y comience a adorar a Dios. El Espíritu Santo está aquí. Queremos adorarlo. Adore al Señor con lo mejor que tenga, con lo mejor que traiga en esta mañana. Y si no ha traído lo mejor todavía, dígale: Señor, ayúdame a darte lo mejor en esta mañana. Quiero darte mi mejor adoración, porque Él es digno de la excelencia. Él es digno de que todos le adoren en espíritu y en verdad. Su voz y dígalo: en Jesús fuerte soy. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Su gracia es siempre. A la tormenta venceré. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, mi ancla firme está en Él. Fuerte soy.
ante Él ven, justificado por la fe, justificado por la fe. Dígalo una vez más. Un día Él regresa, cántelo fuerte a Él, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo mi roca sobre ¿por qué no levantan sus manos delante de la presencia del Señor y lo cantamos una vez más? Vamos, dígalo. Mi roca sobre la tempestad. Señor, cántelo una vez más. Sí, en Jesús, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Y ¿cuántos están agradecidos con Jesús? La Biblia nos dice que Él es el centro de todas las cosas. Él es la piedra angular, Él es el por qué estamos aquí y Él es el mensaje que predicamos. Por eso cuando cantamos estas palabras tan hermosas, ¿verdad? Es algo que realmente creemos de convicción y celebramos lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Es hermoso estar en la casa de Dios. Y estamos expectantes de lo que Dios nos va a hablar, de lo que Dios va a hacer. Yo quiero invitarte que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estar viendo el día de ayer, vimos un relato impactante en la historia de un hombre llamado Moisés y aprendimos cómo Moisés tuvo que vencer desde adentro hacia afuera, tuvo que aprender a superar inmensos desafíos de inseguridad, desafíos de desánimo, desafíos de temores, y Dios le dio la victoria por dentro. Vimos esta importante lección de que como hijos de Dios somos vencedores. ¿Cuántos creen eso? Y el primer desafío con el cual nos vamos a encontrar es un desafío interno. Pero hoy en 1 de Samuel capítulo 3 verso 1 al 14 vamos a ver no solamente cómo vencer por dentro, vamos a ver la formación de un vencedor. Cómo puedo tomar lo que aprendí ayer y cómo puedo escalar, cómo puedo crecer, cómo puede Dios ir formando en mí el corazón de un vencedor.
que yo siempre predico allá en nuestra iglesia, que no solamente se enciende, pero que no se apaga. Porque ¿cuántos saben que Dios no quiere creyentes que solamente se encienden? Quiere creyentes que no se apaguen, que no solo inicien, pero que acaben bien la carrera, que tengan perseverancia. Y vamos a aprender sorprendentemente de la lección de un niño, de un joven, el cómo perseverar. ¿Cuántos creen que aún la nueva generación puede hacer cosas increíbles para la gloria de Dios? Samuel es un ejemplo de esto. Y vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 14. Y vamos a ver aquí el relato de este joven y cómo él aprende a vencer. Dice aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó Jehová las 3 otras veces. Samuel llamó Jehová como las otras 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Incline su rostro conmigo y vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú haces en nosotros lo que jamás nosotros pudiésemos hacer por nosotros mismos. Háblanos en este día de una manera personal y enséñanos la formación de un vencedor. Queremos ser creyentes que no solamente inician, queremos acabar. No solamente queremos encendernos con pasión, queremos perdurar con ella. Queremos lograr todo lo que has pedido de nosotros. Danos fuerzas en este día y danos ánimo y fe para seguir adelante. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puede ocupar su lugar. La formación de un vencedor. Sabe que la vida nos enseña que aunque el ser humano tiene una capacidad intelectual impresionante, y que aunque el ser humano tiene una habilidad, humanamente hablando, de discernir, de hacer juicio justo, de determinar cosas como justicia y equidad, aún así la Biblia nos enseña que el ser humano es caído. Que aunque el ser humano puede percibir de cierto bien y el ser humano puede juzgar algunas cosas correctamente, el ser humano comete el error. Nuestra opinión, nuestro juicio no es perfecto como el de Dios. Y es por eso que a veces como seres humanos nos dejamos llevar por apariencia, nos dejamos llevar por lo externo. A veces vemos a alguien, juzgamos a alguien y pensamos: no, esta persona no va a lograr nada en la vida.
Esta persona no va a ser nadie en el futuro. Este joven nunca pudiese hacer algo grande. Este matrimonio nunca va a prosperar. Pero la vida nos enseña que como seres humanos, a veces la gente que más descartamos, a veces la gente que menos creemos y esperamos que logrará algo en la vida, terminan sorprendiéndonos. ¿Cuántos saben eso? A veces nuestro juicio como seres humanos es totalmente equivocado. Las personas que menos pensábamos que realizarían su potencial terminan haciendo cosas increíbles. Y algunos de los líderes, atletas, profesionales, funcionarios, algunas de las personas en el estatus socioeconómico y de la sociedad más alto son personas que al inicio de su historia no se esperaba que lograran lo que han logrado. No se esperaba que escalaran las cosas que han escalado. Y esta falta de juicio justo, juicio perfecto, viene a esta realidad que como seres humanos no solamente estamos caídos, sino que también como seres humanos olvidamos continuamente el poder de un corazón vencedor, el poder de una mentalidad de superación, el poder de una persona que dice: rehúso quedarme en donde estoy, yo tengo un sueño de lograr algo más grande. Y yo quiero decirte en esta mañana que si en el mundo secular, si en la sociedad común hay gente que logra superar, hay gente que logra vencer usando su intelecto, usando la garra de luchar, usando su capacidad humana, ¿cuánto más tú y yo como hijos de Dios debemos escalar y lograr cosas grandes si no lo hacemos con fuerzas humanas, pero con el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos? Si el mundo tiene historias sorprendentes de gente que creció en la vecindad equivocada, en la familia equivocada, en el trasfondo equivocado, pero lograron la victoria, ¿cuánto más tú y yo con el poder de Jesucristo debemos lograr cosas grandes? Si tú crees eso, di amén en esta mañana. Tenemos una cualidad como hijos de Dios, una habilidad sobrenatural, no solamente de lograr cosas como humanos, sino de vencer con el poder del Espíritu Santo. Por eso, como vimos anoche, Dios nos ha llamado a vidas de vencedores. Dios nos ha llamado a seguir el ejemplo de nuestro pionero y nuestro líder por excelencia, Jesucristo, el que nos marcó el camino de cómo vencer, cómo superar la tentación, cómo vencer al pecado, cómo vivir una vida llena del Espíritu. Cristo nos marcó este ejemplo digno de imitar, y ahora nosotros también podemos lograrlo. Y cuando venimos a 1 de Samuel capítulo 3, nos encontramos con un niño que Dios llama desde una temprana edad, pero un niño y entrando a ser un joven que iba a ser desafiado, ya no por un desafío interno como lo fue Moisés, como vimos anoche, pero ahora por desafíos externos. Como creyentes no solamente tenemos que superar la inseguridad, el temor, la preocupación, los afanes internos, tenemos que también aprender a superar el entorno que nos rodea, las circunstancias que vienen en nuestra contra, los obstáculos que emergen a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser vencedores desde adentro hacia afuera. Y Samuel es un ejemplo de esto. Samuel nos enseña a vencer en tres maneras, y yo quiero destacar estos 3 puntos para ti en esta mañana, que si tú y yo los abrazamos vamos a entender la formación de un vencedor. Samuel nos enseña que un vencedor, en primer lugar, llega al lugar correcto. Grita conmigo: llegué. Esa es la primera victoria. Yo no sé qué desafío existía esta mañana para que tú llegaras a la iglesia Templo Betania. Quizás los niños empezaron a comportarse mal, quizás se levantaron tarde, quizás vienes con un dolor de cabeza, pero llegaste. Eso es parte de la victoria. Llegaste. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Samuel nos enseña: llegar es el primer paso. Pero en segundo lugar, llegar no es suficiente. Necesito quedarme aquí. Di conmigo: necesito quedarme. Y en tercer lugar, Samuel nos enseña: necesito seguir buscando. Di conmigo: voy a seguir buscando. Las 3 cosas que nos enseña Samuel es que la victoria y la formación de un vencedor comienza con llegar, pero llegar no es suficiente. Tienes que quedarte ahí y tienes que seguir buscando. En primer lugar, Samuel llega a la presencia de Dios de una manera bastante inesperada.
Lo primero que debemos reconocer en la vida de Samuel, y lo veremos en un momento, es que Samuel no llegó al tabernáculo, Samuel no llegó a la presencia de Dios por sí solo, no llegó de su capacidad, no llegó por su conocimiento, no llegó por su criterio, sus credenciales o su trasfondo. No, Samuel llega a la presencia de Dios porque Dios lo trajo. Déjame recordarte en esta mañana que tú estás aquí, sí, porque manejaste, sí, porque caminaste, sí, porque respondiste a un llamado, quizá una oración, quizá una invitación, quizá una predicación. Pero la Biblia nos enseña a ver, no con ojos humanos, sino con el lente de la providencia de Dios. Tú y yo estamos aquí no porque llegamos de nuestra capacidad, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios hizo en nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Dios te trajo a este lugar, pero Dios no solamente te trajo a ti, Dios utilizó a otros que sacrificaron, a otros que invirtieron en tu vida para que tú estés sentado en el espacio que estás aprovechando en este momento. Hay alguien que ha orado por ti, hay alguien que ha intercedido por ti. Los que ahorita van a celebrar una graduación, hay alguien que invirtió en tu vida, hay alguien que te animó, que tomó el sacrificio para que tú pudieses estudiar, para que tú te pudieses preparar. Así hay alguien que para cada uno de nosotros ha invertido en nuestra vida, ha orado por nuestra salvación, y Samuel no era la excepción. Samuel no llegó a la presencia de Dios solo. Samuel llegó gracias a los sacrificios y la oración de su madre, y gracias a la providencia de un Dios que tenía un plan específico para él. ¿Sabes que este es el mensaje del glorioso evangelio? Esta es la hermosura del evangelio. El evangelio no es que el hombre ha llegado a Dios en su capacidad. El evangelio es que Dios vino al hombre. El evangelio no es que tú y yo nos estiramos y tocamos el trono de un Dios que es 3 veces santo. El evangelio es que ese Dios envió a su Hijo a ser encarnado, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo bello del mensaje de Jesucristo. No que tú vienes a la iglesia, sino que Cristo vino a ti para establecer la iglesia, para alcanzarte y para darte una nueva vida. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en esta mañana que llegamos? Yo no sé cómo llegaste tú al conocimiento de Dios. Yo no sé de dónde saliste. Yo no sé cuáles fueron los desafíos que tuviste que superar. Yo no sé cuáles son los conflictos en casa que has tenido que superar. Pero sabes que dale gracias a Dios hoy que has llegado a la presencia de Dios. Tienes que aprender a celebrar las pequeñas victorias. Yo sé que a veces el enemigo nos desanima y nos pone por enfrente el estatus perfecto al cual quisiéramos llegar o alcanzar, y nos desanimamos y decimos: no estoy donde debería estar, no he alcanzado lo que quisiera alcanzar. Pero el Hijo de Dios debe celebrar las pequeñas victorias y decir: ¿sabes qué? No estoy donde quisiera estar, no lo he alcanzado todo, pero bendito sea Dios que no estoy donde estaba ayer. Estoy creciendo, estoy avanzando, estoy en la casa de Dios, estoy buscando su presencia, y Dios tiene algo para mí. Déjame decirte una realidad que es increíble, que un lugar que se supone que debe ser el lugar más amigable, el lugar más amoroso, el lugar más fraternal, más familiar, que es la iglesia de Cristo Jesús. Porque no debe haber lugar o sitio o entorno en planeta Tierra lleno de más gozo, más vida y pasión que la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Pero aún así, tristemente, muchos de nosotros al llegar a la iglesia, al integrarnos a la iglesia, nos sentimos fuera de lugar. Algunos, ¿cuánto les ha pasado en tu vida? Si puedes ser sincero, si en alguna ocasión en tu vida en la iglesia te has sentido fuera de lugar, levanta la mano, levanta la mano. Quiero que veas esto, mira, no estás solo, nos ha pasado a todos. En alguna ocasión tú has venido a la casa de Dios y te has sentido fuera de lugar, te has sentido como que no perteneces. Hace unos años atrás mi esposa Chabel y yo estábamos celebrando un aniversario, y yo planifiqué algo bastante especial para ella, y hice una reservación en un restaurante en Dallas muy lujoso, muy caro, y me preparé con tiempo. Y cuando llegamos ahí, pues no es algo de todos los días que se hace eso. Llegamos alistados y había reservaciones y era muy elegante, era muy hermoso. Pero desde que yo entré y yo vi el entorno y cómo estaban sentando a la gente y cómo atendían los meseros, yo dije: este es otro nivel, yo no me siento cómodo aquí. Y cuando fui, me senté, el mesero empezó a hablarme, ¿verdad? Hablar de todo lo que nos podían servir. Y yo lo miraba a él y él me miraba a mí, y era evidente que yo no pertenecía. Él me miraba de arriba abajo y miraba a mi esposa como diciendo: oye, te casaste por arriba de tu nivel. Y yo le dije: claro que sí, lo reconozco.
pero me sentía totalmente fuera de lugar. Y cuando comencé a ver aquellos precios de aquella comida que dices, wow, un platillo me cuesta mitad de un órgano vital, ¿verdad? Por un pedacito de carne. Y yo miraba esto y decía, Dios mío, este lugar es muy lujoso, es muy fino. Yo me sentía totalmente fuera de lugar. Recuerdo que me empecé a reír con mi esposa y le dije, Chabeli, mejor vámonos por unos tacos callejeros, por una hamburguesa donde sí pertenecemos, donde nos sentimos que pertenecemos, donde sentimos que tenemos cabida. Y así hay gente en la casa de Dios. Están sentados aquí, pero sienten esto es demasiado espiritual. Esta gente es demasiado perfecta. Sus hijos se ven demasiado ordenados. Mis hijos son un poquito descontrolados. Mi hogar está un poquito disfuncional. Yo no pertenezco aquí. Y sabes que cuando Samuel llega a la casa de Dios, él se sentía un poco similar. Su vida era una vida bastante inesperada. La Biblia nos dice que Samuel nace a una mujer llamada Ana, que era una mujer estéril. Y esta oración que acabo de declarar es por sí sola un milagro, porque Ana no podía tener hijos. Y ella estaba casada con un hombre llamado Elcana, y Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y su esposa Penina le había dado a luz varios hijos, pero Ana no podía dar a luz. Y dice la Biblia que cada año Elcana y su familia viajaban hasta Silo, donde estaba el tabernáculo, la tienda de reunión, la presencia de Dios. Y cuando venían acá presentaban sacrificios de agradecimiento y de adoración. Y cada vez que llegaba Elcana acá a adorar al Señor, a presentar sacrificios, daba carne para sacrificios y mucha porción a Penina y a sus hijos. Pero a Ana le daba una porción especial porque la amaba. Sin embargo, aunque Ana era amada, la Biblia dice que Penina la atormentaba, se burlaba de ella, venía a ridiculizarla, a decirle, tú no puedes tener hijos, mira, yo soy la esposa amada, yo soy la que ha dado fruto. Y te puedes imaginar en una cultura, en una sociedad en la cual mucho del valor de la mujer venía, no de quién la mujer es, sino de lo que la mujer puede producir. Ana se sentía totalmente minimizada, se sentía que no tenía valor. Pero un día en la presencia de Dios se comienza a quebrantar y comienza a clamar a Jehová. Y mientras ella está intercediendo y llorando tanto, moviendo sus labios, pero palabras no salen de su boca, es un gemido interno, es una pasión, un dolor profundo. El sumo sacerdote llamado Elí la ve a la distancia y piensa que esta mujer está ebria, esta mujer está borracha, y le dice, mujer, digiere tu vino, estás en la casa de Dios. Pero Ana le dice, no, mi siervo, yo no estoy aquí, hombre de Dios, ebria. Yo estoy aquí quebrantada, estoy clamando a Dios porque necesito un milagro. Y cuando el sacerdote de Dios ve la sinceridad de esta mujer, ora por ella y la bendice y le dice, vete, que Dios honre tu oración. Y es así como Dios hace un milagro en la vida de esta mujer. Cuando ella vuelve a casa, se acuesta, se encuentra con su marido y Dios le concede su petición. Y a los meses da a luz a un hermoso bebé, quien ella llama Samuel. Pero Ana había hecho un voto, una promesa a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Y quiero que visualices conmigo, esta mujer está pidiendo lo que más anhela, lo que más desea. Dios se lo concede, Dios se lo da y viene a entregárselo al Señor, lo que más anhelaba. Una vez que su niño estaba ya destetado, quizá a los 2 años, en esa edad temprana, se lo viene a traer al sacerdote, se lo entrega y le dice, aquí está mi hijo, aquí está mi promesa cumplida. Y es así como Samuel llega a la casa de Dios. Samuel no venía del linaje del sacerdocio. Samuel no pertenecía al sistema religioso. Él era un niño, hijo de un milagro, de una mujer estéril. Pero lo que Dios comienza a enseñarnos desde la temprana edad de Samuel es que no importa cómo llegaste, no importa de dónde vienes y no importa cuál es tu pasado, lo importante es que hayas llegado a la casa de Dios. Quizá tú en este día estés desanimado porque digas, no somos tan espirituales como quisiéramos ser, no hemos cumplido todas las metas que deberíamos de haber cumplido. Pero el hecho de que llegaste a la casa de Dios es la primera victoria. Tú estás aquí, y si estás aquí tienes acceso a escuchar la palabra, y si tienes acceso a la palabra puede transformarte. No importa cómo Samuel llegó, lo que importa es que Samuel llegó. Alguien que grita, llegamos. Llegamos a la casa de Dios, llegamos. Y Samuel, cuando está en la presencia de Dios, aunque quizá por momentos se sentía fuera de lugar, aunque quizá por momentos decía, yo no pertenezco, Samuel tenía una pasión por la presencia de Dios.
Samuel tenía hambre y sed de la presencia de Dios. ¿Sabes qué poderoso es cuando tu hambre de Dios supera lo que otros piensan de ti? Cuando tu hambre de Dios supera tus propias inseguridades, cuando tu búsqueda de Dios es más grande que tus circunstancias. Samuel, aún siendo un niño, nos enseña no solamente cómo llegar, pero cómo permanecer en la presencia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios nos enseña en la vida de Samuel: el llegar es una victoria, el llegar es algo que debes celebrar. El hecho de que estés en los caminos del Señor ya es algo hermoso. Pero escúchame, no vas a lograr perseverancia a largo plazo simplemente con llegar. Llegar no es suficiente, tienes que quedarte aquí. Tienes que aprender a dar raíces. Tienes que aprender a desarrollar en tu fe. Samuel no estaba sentado en una esquina, en un rincón, cohibido, diciendo: yo no pertenezco, yo no tengo cabida, esto es demasiado lujoso, esta carne es demasiado fina, yo aquí no voy a comer. No, Samuel sacó su cuchillo y su tenedor y dijo: a comer se ha dicho. Samuel dijo: si ya llegué, voy a aprovechar la presencia de Dios. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero la Biblia no solo nos habla de que permaneció. La Biblia no solo nos habla de que tenía hambre de la presencia de Dios. La Biblia nos dice cómo supo buscar a Dios en medio de un entorno de caos, en medio de un entorno de desorden y en medio de un entorno de pecado. Samuel aprendió a superar sus circunstancias. Mira que dice la Biblia que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. El hecho de que Samuel llegara a la casa de Dios no eliminaba la realidad de que tenía que superar obstáculos. Cuando Samuel está en la casa de Dios, está en una etapa en la nación de Israel bastante triste. Una etapa que viene creando una transición increíble entre una época de jueces a un momento en el cual Dios iba a preparar algo diferente para Israel y eventualmente vendría un reinado, una monarquía. Pero Samuel sería el instrumento utilizado por Dios para transicionar de una era llena de pecado, de una era llena de desorden, a tratar de traer una reforma espiritual a la nación de Israel. Samuel no se imaginaba, no podía visualizar lo que Dios iba a hacer por medio de su vida. Pero Samuel tenía el corazón de un vencedor. Yo estoy aquí y yo voy a buscar a Dios, aún en días donde hay escasez de palabra, aún en días donde no hay visión con frecuencia, porque todo a su alrededor había pecado, todo a su alrededor había apatía y había conformidad. Sabes que es bastante difícil sentir pasión por Dios cuando todo en tu entorno parece ser indiferente. Es fácil alabar a Dios y sentir fervor por Dios en una iglesia llena de gente, donde alabanza te está inspirando, donde la palabra te está levantando. Pero es difícil adorar a Dios cuando en tu casa el Elí de tu vida es indiferente y los profetas de tu vida están desconectados, y la gente que se supone que debe influenciarte a buscarte a Dios te está influenciando a apartarte de Dios. Pero Samuel tiene una perseverancia, Samuel tiene una determinación que dice: no importa si mis líderes espirituales no quieran ministrar en la presencia de Dios, no importa si el entorno que me rodea está saturado de pecado, yo voy a seguir ministrando a Jehová en presencia de Elí. Yo voy a seguir buscando al Señor. Yo no vine a llegar a algunos servicios, yo vine a establecer raíces, yo vine a quedarme, yo vine a crecer, yo vine a fructificar, yo vine a marcar la diferencia, yo vine a hacer algo diferente. La Biblia dice que el joven Samuel ministraba en medio de una cultura y un entorno de pecado. Y sabes que tú y yo podemos identificarnos del todo con el niño Samuel, porque vivimos en una sociedad, vivimos en culturas, en entornos que abundan de pecado. Vivimos en un mundo que va en un declive espiritual. Vivimos en un mundo donde por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, por medio de los medios, hay mensajes totalmente contrarios a la verdad de Dios que nos dicen todos los días: sáciate a ti mismo, busca la felicidad, haz lo que a ti te agrada, haz lo que a ti te satisface. Pero la palabra es totalmente contracultural. La palabra viene y te ofrece algo diferente. La Biblia no te ofrece algo que te satisface momentáneamente. La verdad de Dios te satisface para siempre. Desde adentro
adentro hacia afuera, desde lo más profundo de tu ser. Samuel estaba desafiado, porque la Biblia dice que el sumo sacerdote Elí, su mentor espiritual, estaba perdiendo su vista. Pero al leer a una lectura atenta de 1 de Samuel nos damos cuenta que la visibilidad que iba en declive física de Elí era simplemente un paralelo de la falta de visibilidad espiritual. El problema externo era ejemplo como un espejo del problema interno en su corazón. Elí estaba descuidando la seriedad de la santidad de Dios. Elí estaba minimizando la severidad del pecado de sus hijos. Elí ya no sentía aquel mismo fervor que quizá en alguna ocasión de su vida sentía. Y así cuando tú y yo estamos buscando a Dios, a veces estamos rodeados de un cristianismo apático, rodeados de un mundo donde hay cosas distintas a lo que Dios nos ofrece, donde hay una tentación de conformarte a lo que va fácil. Porque sabes que es bastante sencillo, todos nos podemos identificar con esto, es bastante sencillo ser perezoso en un entorno con gente perezosa, ¿sí o no? Es fácil ser negligente con gente negligente. Por eso una cultura puede ser algo saludable o una cultura puede ser algo tóxica, porque una cultura es nada más y nada menos que una manera de hacer las cosas. Toda casa, toda familia tiene una cultura. Usted tiene una cultura. Quizá no la tiene escrita, no la ha desglosado, no tiene los 6 puntos de su cultura en la entrada de su casa. Pero si yo voy a visitar su casa al entrar y comienzo a revisar sus gabinetes y su refrigerador y su cuenta bancaria, el cómo administra su tiempo, el cómo administra su dinero, el cómo administra su familia, el cómo trata sus relaciones, eso me habla de quién es su Dios y eso me habla de cuál es su cultura. Y es difícil ser responsable en una cultura negligente. Es difícil ser apasionado en una cultura de indiferencia. Pero Samuel es un vencedor. Samuel está aquí rodeado de pecado, pero lleno de búsqueda de Dios. Rodeado de indiferencia, pero listo para marcar la diferencia. Y la Biblia dice que el ejemplo negativo no venía solamente de Elí, su mentor espiritual, venía también de los hijos de Elí, Ofni y Finés. La Biblia dice que estos 2 hombres estaban totalmente apartados de Dios, al grado que, como leímos en la palabra profética que Dios le da a Samuel, habían blasfemado contra Jehová. Se acostaban con mujeres fuera del templo en la entrada. Se comían la carne de los sacrificios, no la porción del sacerdote, se comían las porciones que pertenecían a Dios. Habían robado, habían engañado, estaban abusando de su posición, abusando de su privilegio. Pero el deseo que tenía Samuel de buscar a Dios lo llevó a perseverar, lo llevó a superar. Sí, Samuel llegó, pero Samuel dijo: no me muevo de la presencia de Dios. Alguien que diga: no me muevo de la presencia de Dios. Yo quiero enseñarte esto en el versículo 3 al 4. Dice aquí: Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde, iglesia? En el templo. ¿Dónde dice que estaba durmiendo? En el templo de Jehová. Pero por si fuese cosa poca el detalle, el escritor nos dice: pero te voy a decir exactamente dónde. No solamente estaba durmiendo en el templo de Jehová, estaba durmiendo en el área donde estaba ¿qué? El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Yo quiero que veas esto. Samuel no solamente llegó, Samuel, dice la Biblia, no se movió de la presencia de Dios. Samuel dijo: yo me voy a quedar aferrado a la presencia de Dios. La Biblia dice que la lámpara de Dios en esta cultura, en este entorno donde había escasez de palabra y donde había poca visión, donde ya no había sana doctrina, donde ya no había palabras de vida, en una cultura donde te puedes meter a YouTube y escuchas un sinnúmero de predicadores hablando un sinnúmero de locuras, profecías por aquí, profecías por allá, y así corren las masas en nuestros países, ¿verdad? Buscando las nuevas revelaciones y las nuevas profecías y las novedades que van a alterar corazones y alterar sentimientos, y que tienen comezón de oído, que quieren escuchar algo atractivo, algo llamativo. 10 pasos para el logro, 10 pasos para la superación, 15 pasos para un matrimonio bendecido, 30 pasos para ser próspero y feliz, y corren
corren las masas para allá. No era excepción tampoco en el día de Samuel. Había escasez de palabra, no había visión. Dios ya no estaba hablando, porque ya no habían siervos fieles que pudiesen recibir la palabra de Dios. Ya no había gente que dormía al lado del arca del pacto. Ya no había gente que decía: amo y valoro la presencia de Dios. Pero en medio de todo eso había una excepción en toda Israel, y la excepción no era el sumo sacerdote, y la excepción no eran los sacerdotes, los hijos de él, y la excepción no eran los líderes religiosos, y la excepción no eran los líderes políticos. La excepción era un niño que tenía una pasión por la presencia de Dios, que tenía un corazón tras el Señor. Y dice la Biblia que por este niño la lámpara de Jehová no se había apagado. Yo no sé a ti, pero esto me impacta a mí, esto me enseña algo a mí. Puede que tu casa sea disfuncional, puede que papá y mamá no busquen a Dios, pero aunque tú seas un joven, aunque tú seas un adolescente, aunque tú seas una madre soltera, aunque tú seas solo un anciano, si tú te metes en la presencia de Dios, la lámpara de Jehová no se apagará sobre tu casa, la lámpara de Jehová no se apagará sobre tu colonia, la lámpara de Jehová va a perseverar donde tú estás, porque donde está la iglesia de Cristo, allí hay luz. Dice la Biblia que la lámpara de Jehová no se había apagado porque Samuel no se movía de la presencia de Dios. Dios le está hablando a alguien: la lámpara de Jehová no se va a apagar mientras no te muevas de la presencia de Dios. No te vayas de la presencia de Dios. Siempre va a haber una tentación de dejar de orar, dejar de leer, dejar de venir, dejar de servir. Pero si tú te aferras a la presencia de Dios, cuando la pandemia destruya a otros, tú vas a perseverar. Cuando la economía de otros caiga, tú vas a perseverar. No faltará pan ni agua sobre tu mesa, no faltará protección sobre tu casa, porque donde está el Señor, allí no solo hay libertad, allá hay bendición, allá hay prosperidad. Mientras no te apartes de la presencia de Dios, la lámpara de Jehová no se apagará sobre tu casa. Es que se requiere una determinación, no solamente llegar, pero el no moverte. ¿Cuánto necesitamos como creyentes la madurez espiritual, la estabilidad espiritual, la determinación de corazón de decir: no me muevo, aunque me ofrezcan algo más allá, aunque me digan que hay algo más grande? Sabes que Dios nos enseña que los atajos con Dios salen bastante caros. Yo prefiero quedarme aquí en el desierto, al lado del monte Sinaí, donde voy a recibir la ley, donde voy a recibir pacto, que correr y buscar alguna tierra que todavía no estoy listo para heredar. Yo prefiero quedarme aquí en Templo Betania que correr a la primera voz profética que me llama para sacudirme y confundirme. Yo prefiero quedarme al lado del arca del pacto que andar con Ofni y Finés blasfemando contra Jehová. Yo no me muevo de la presencia de Dios, porque es en su presencia que está el gozo, que está la bendición, que está todo lo que mi alma necesita. Samuel no se mueve de la presencia de Dios, permanece en su presencia. Y quiero que notes algo: esto es poderoso, esto es para mí y esto es para ti. La voz de Dios, el llamado de Dios no precede la búsqueda precede el llamado. Es que a veces decimos: hermano, no vengo porque Dios no me ha hablado. Pues vente y te va a hablar. Es que no doy porque no he recibido. Pues da y vas a recibir. Es que no he cosechado nada. Pues siembra y vas a cosechar. Es que Dios, no me has hablado. No, Samuel no tenía esa mentalidad. La Biblia dice que Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. La Biblia dice que no se movía del arca del pacto. Es más, ahí dormía, y por eso Dios le habló. La búsqueda precede la voz, la búsqueda precede el llamamiento, el dar precede el recibir, el contribuir precede el consumir, el heredar no viene primero, primero viene el invertir y el dar en el reino de Dios. Dios ni siquiera le había hablado y él ya estaba determinado de no moverse. Qué impactante testimonio de un niño que hasta un anciano llamado Elí le estaba dando una lección: que cuando Dios no te habla no te debes desanimar, que cuando no escuchas palabra de Dios no debes escapar, que debes aprender a perdurar, debes aprender a quedarte en la palabra, en la presencia de Dios. Sabes que de muchas maneras vivimos en una sociedad que valora más lo inmediato que la perseverancia. Vivimos en una sociedad que valora todo lo rápido, si no es que todos los días todo se hace más sencillo, más rápido, y la tecnología va evolucionando, ¿verdad? Internet más veloz,
carros más sencillos, tecnología más avanzada. Y como vemos eso en el mundo, queremos replicarlo en las cosas de Dios. Quiero un evangelio rápido, quiero resultados rápidos, quiero entrar a la iglesia y en 3 semanas salir cuadrado espiritualmente, fuerte, ser un apóstol que cuando me toquen se desmayen de la unción. Pero la verdad es que no funciona así. Tienes que aprender a perseverar. Toca a alguien a tu lado y dile: persevera, persevera, persevera. Tienes que aprender a perseverar. Si no perseveras hasta el fin, no vas a ver la salvación y la gloria de Dios. Si no aprendes a perdurar a largo plazo, no vas a ver la victoria. No basta que llegaste 2 o 3 domingos del año a ver la presencia de Dios. Tienes que aprender a permanecer en ella todos los días. Sabes que el quedarte al lado del arca del pacto es significativo, porque el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Samuel estaba diciendo: valoro más la presencia de Dios que lo que Ofni y Finés tienen. Valoro más la presencia de Dios que el materialismo. Valoro más la presencia de Dios que el placer. Valoro más la presencia de Dios que la satisfacción. Aunque pierda dinero por quedarme aquí, la presencia de Dios vale más. Aunque tenga que pasar por enfermedad por una temporada, la presencia de Dios vale más. Aunque mis hijos estén afuera del templo, yo me quedo al lado del arca del pacto, porque tengo una pasión por la presencia de Dios. No me muevo del arca, no me muevo de su gloria, porque es por su gloria que estoy aquí, porque su presencia hace lo que allá afuera no puedo encontrar. ¿Para qué volver atrás? Atrás no me espera nada. Mi futuro está por delante, mi futuro está aquí. Alguien que diga: no me muevo, no me muevo. El día viernes y ayer me compartían varios hermanos sus testimonios y me quedé impactado, hermano, impactado de escuchar algunas de sus historias, de hermanos que han dejado trabajos, incrementos laborales, mejores entre comillas oportunidades para quedarse aquí. Y el mundo te diría: es absurdo lo que estás haciendo, te estás perdiendo de algo grande. Pero el Hijo de Dios, el que está siendo formado para ser un vencedor, el que tiene la pasión de Samuel, dice: es que yo he entendido que el arca del pacto, que la presencia de Dios, que la casa de Dios es más valiosa que todo lo que el mundo me puede dar. Hay algo que Dios te da que hombre no te puede dar, porque hombre te puede dar dinero, hombre te puede dar título, hombre te puede dar pasión, hombre te puede dar cierta satisfacción, pero solo hay uno que transforma el corazón del ser humano. Solo hay uno que toca lo más interiorizado de ti. Solo hay uno que te hace libre, te da nuevo nombre, te viste de blanco, te santifica, te purifica, deshace tus cadenas, levanta tu familia, restaura tu casa, te llena de luz, y su nombre es Jesucristo. Y por eso no me muevo, no me muevo, no me muevo de la casa de Dios, no me muevo de la presencia de Dios. Yo sé que lo inmediato es llamativo, yo sé que lo inmediato es tentador, pero tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que aprender no solo a llegar, pero a quedarnos, a no movernos, a plantar raíces. Porque venir a la iglesia es parte de, pero venir a la iglesia no es suficiente. Tienes que quedarte, tienes que no solamente venir, tienes que ser la iglesia. Tienes que dar y contribuir y aportar. Tienes que crecer en la fe. Porque déjame decirte algo: proximidad a espacios religiosos no es lo mismo que proximidad a la presencia de Dios. Elí estaba en el templo, pero estaba lejos de Dios. Ofni y Finés estaban en el tabernáculo, pero estaban lejos de Dios. Hay alguien ahorita en un callejón, drogado y listo para morir, pero está clamando a Cristo en este momento y está más cerca de Dios que muchos de los que estamos aquí. Proximidad a espacios religiosos no es lo mismo que proximidad a la presencia de Dios. Lo que te acerca a Dios no es solo venir aquí. Lo que te acerca a Dios es tirarte al lado del arca del pacto y decir: no me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo te invito en este día, no solamente a una proximidad, a un edificio, a un entorno, algo que siente tu piel, siente tu carne, impacta tu mente. Yo te invito a proximidad al mismo Dios viviente, que te dice: yo estoy aquí. No te muevas de mi presencia, no te muevas de mi presencia, no te muevas de mi presencia. Necesitamos perseverancia. Y allí estaba Samuel buscando a Dios
buscando a Dios, pero la Biblia dice que aunque estaba buscando a Dios, aún no había escuchado la voz de Jehová. Samuel tenía esta pasión: no me muevo de aquí, voy a seguirle buscando. Pero aún así, digamos sinceramente, la relación de Samuel con Dios era una relación impersonal, porque no lo había conocido. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene tanta pasión por buscarle si ni siquiera lo conoces? ¿De dónde viene tanta entrega por quedarte y dormir al lado del arca diciendo: a ver si hoy me habla, a ver si hoy me habla, a ver si hoy me habla, si nunca te ha hablado? Es que Samuel había entendido lo último que te quiero dejar en este día. En primer lugar, llegamos, ahí comienza la victoria. En segundo lugar, no nos vamos a mover, nos quedamos. Pero en tercer lugar, tienes que seguir buscando. Tienes que seguir buscando. Dice el verso 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Cuando Samuel estaba al lado de la presencia de Dios y Dios le llama, Samuel no lo conocía. Samuel no había conocido todavía a Dios. Pero déjame dejarte este poderoso principio y verdad, que el enemigo quiere robarte esta verdad, porque la verdad te lleva a cambiar tu conducta y eso produce cambio en tu vida. Y por eso el enemigo nos quiere tener enredado en mentiras para que no avancemos. Déjame decirte esto: el que no se mueve de la presencia de Dios, Dios le habla. Esa no es un a ver si sucede, esa es una garantía, esa es una promesa de Dios. No dijo Jesús: toca y se te abrirá, pide y recibirás, busca y hallarás. No estaba hablando de un rancho o un carro del año, iglesia. Estaba hablando de su presencia. Toca la puerta, pídeme, búscame, no dejes de buscarme. Y el que busca, halla. Y el que toca, se le abre. Y el que pide, recibe. El que no se mueve de la presencia de Dios, el que sigue buscando, Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla. ¿Cuántos están listos? Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Entonces no te muevas, no dejes de buscar. Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, Dios te va a dar la palabra, pero persevera. El salmista David lo dijo de esta manera en el Salmo 40, verso 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Y se escucha redundante, porque el esperar por naturaleza implica ser paciente. Pero no bastó para el salmista decir que esperó, tuvo que calificar el verbo y decir: esperé pacientemente, porque tienes que aprender a seguir buscando. Tienes que aprender que en medio de la desesperación, en medio del lodo cenagoso, en medio de un hogar disfuncional, en medio de necesidad económica, no te apartes de la presencia de Dios. Sigue buscando, y el que pacientemente espera en Jehová, Dios levanta su rostro, Dios le da cántico nuevo, Dios le da la victoria, Dios lo viste de gloria, Dios te hace un vencedor. Samuel seguía buscando, pero aún no había escuchado la voz de Dios, no conocía la voz de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero dice el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Escucha eso. Dios es espíritu, ¿sí o no? Ayúdenme todos los teólogos cristianos. Dios es espíritu. ¿Cómo se paró Dios? Es que dice la Biblia: 3 veces llamó Dios a Samuel, pero como Samuel desconocía la voz de Dios, pensaba que era Elí. Dios le llamó con tanta sutileza y una voz así apacible, tranquila, de una manera tan tranquila, tan apacible, tan pacífica, que él pensaba, la voz se escuchaba tan común que él pensaba que era Elí. Porque pensamos que Dios nos va a decir: Samuel, Samuel, y va a temblar la tierra y va a entrar todo el polvo de la calle, ¿verdad?
es Dios. Dios le habló tan tranquilo: Samuel, Samuel. Tan tranquilo que Samuel pensaba que era Elí. Y va con Elí 3 veces. Y las 3 veces Elí le dice: oye, duérmete, no soy yo, estoy cansado. He estado chambeando todo el día con toda esta nación israelita, déjame dormir. Pero la última vez Elí entra en razón y dice: ¿sabes qué? Esto es Dios. Si te vuelve a llamar, dile: aquí está tu siervo, heme aquí, es Dios, no soy yo, hijo. Entonces ya Samuel dice: es Dios. ¿Te puedes imaginar esa 4ª vez que Dios le llama? Samuel va y se acuesta y te lo puedes visualizar acostado como los niños en Nochebuena de Navidad, ¿verdad? Que están esperando dormir y que tú los ves durmiendo, pero están así, esperando los regalos, ¿verdad? Así estaba Samuel, como niño en Nochebuena, estaba expectante. Es Dios, es Dios, es Dios. Y mientras está durmiendo, esta vez Dios ya no solo le llama con su voz: Samuel, Samuel. Esta vez Dios se para allí. ¿Qué significa eso? Dios desciende con su misma presencia. Es que el que busca, es que el que persevera, el que no se mueve, el que ama más a Dios, Dios no solamente te habla, la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios retumba en tu interior. La voz de Dios hace temblar la tierra. La voz de Dios abre y cierra los cielos como cortina. Con su voz dijo: sea la luz, y fue la luz. Su voz cambia vidas, su presencia transforma corazones. Dice la Biblia que la 4ª vez Dios honró al niño. Y Dios no solamente le habló, Dios descendió con su presencia. Dios se paró ahí y dijo: Samuel, no soy Elí, no soy otro mensajero, no soy otro profeta, soy tu Dios, no el Dios de Ana, no el Dios de Elí, el Dios de Samuel está aquí. Cuando buscas, Él viene. Dios le dice: estoy aquí, se para allí, su presencia desciende. Y cuando Samuel entiende, ahora dice: Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero hablarle a todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanta tu mano si tú eres un joven. Enciende teens, enciende jóvenes. Levante su mano, écheme un grito de jóvenes. Vi varios adultos que se metieron ahí, pero está bien, está bien. Joven en espíritu, déjame decirte algo. No tienes que esperar que papá y mamá se enciendan con pasión para que tú le des tu juventud a Dios. A veces tristemente los líderes que más necesitas te fallan. A veces la gente que tú esperabas que te marcaran el camino no están allí. Pero si tú eres formado como un vencedor, como lo fue Samuel, si tú llegas y no te mueves y sigues viniendo y sigues buscando, Dios te va a hablar a ti. Vas a tener tu encuentro con Dios. Dios va a tocar tu corazón. Dios te va a decir: no solamente soy el Dios de tus pastores, no solamente soy el Dios de papá y mamá, yo soy el Dios de Samuel también. Yo soy tu Dios. Cuando Dios le habló a Samuel, Samuel se levantó y Dios lo hizo personal con él. Y Dios le dio una palabra especial, pero tuvo que hablarle 4 veces. Déjame decirte esto: no va a pasar en un día, no será de un día para el otro. El hecho de que Dios le hablara 4 veces y no lo captó hasta la 4ª vez con instrucción de parte de él me enseña algo. El escuchar la voz de Dios se aprende. Di conmigo: se aprende. Por eso vienes y dices: hermano, es que no siento nada, no escucho nada. Sigue viniendo. Sigue viniendo. No he recibido, no entiendo. Sigue viniendo, porque escuchar la voz de Dios se aprende. Cuanto más vienes, cuanto más persistes, cuanto más buscas, cuanto más permaneces, más vas a ir afinando tu oído a la voz de Dios. Más vas a ir identificando y diferenciando: esta no es mi conciencia, esto no son sentimientos, esta es la voz de Dios que se está parando aquí ante mí. Este es Dios que me está hablando. Escuchar la voz de Dios se aprende. Y cuando Samuel recibe la voz de Dios, te dejo con esto y terminamos. Dios no le dice a Samuel lo que Samuel quería escuchar, pero sí le dice lo que necesitaba escuchar. Yo creo que por la primera vez que Dios le iba a hablar a Samuel, Samuel se esperaba algo como: Samuel, te he llamado a ser profeta entre las naciones, te voy a levantar desde el vientre de tu madre, como llamó a otros profetas, así les habló. Desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones. La primera vez que Dios le habla a este niño, no es una palabra directa para él, no es lo que él quería escuchar, pero es lo que él necesitaba escuchar. Dios le dice: aquí está la palabra, Samuel, es una palabra de juicio para Elí. Ya no voy a tolerar más este pecado, ya no voy a tolerar más esta indiferencia.
Es tiempo de cortar con ciertas cosas. Es tiempo de purificar mi casa. Y te voy a utilizar a ti, Samuel. Y mi juicio viene pronto. ¿Qué nos enseña este principio? Cuando tú llegas, cuando no te mueves y cuando sigues buscando, Dios te habla. Pero no esperes que te diga lo que quieres escuchar. Prepárate para que te diga lo que necesitas escuchar. Cuando tú estás en la presencia de Dios, no está ahí para afirmarte con positividad, está ahí para hablarte la verdad, porque la verdad te hará libre y la verdad sanará tu corazón y la verdad va a producir transformación. Dios te va a decir en este día: tienes que cortar con ciertas relaciones, tienes que implementar ciertos cambios. La palabra de Dios es pesada y es dura, pero también es transformadora y vivifica. Entonces yo quiero saber si hay alguien aquí en este día que dice: llegué, pero también hoy rehúso moverme. Hoy quiero seguir buscando y estoy listo para escuchar, no lo que quiero, pero sí lo que necesito. Si ese eres tú, ponte de pie en este día y dile: Dios, háblame, háblame. Forma en mí el corazón de un vencedor. Forma en mí una pasión, una entrega. Quiero destacarte este detalle en el texto. Yo creo que por momentos Samuel, que había sido instruido en todos los rituales del templo, lo que se había que hacer, procedimientos, protocolos, él entendía conceptos como la santidad de Dios, la soberanía de Dios. Pero yo creo que cuando Samuel miraba a Ofni y a Finés pecando afuera del templo, y a Elí desinteresado y desconectado, quizás Samuel por momentos dudó de Dios y dijo: Dios, si realmente eres santo y eres soberano y eres grande, ¿cómo permites todo esto? Cuando Dios se revela a Samuel, se revela no solamente para llamarlo, se revela para decirle: Samuel, no te confundas, yo sigo siendo santo, yo sigo siendo soberano, yo amo más a Israel de lo que ustedes se aman a sí mismos, yo cuidaré de mi casa. Entonces yo te quiero animar hoy. Quizás tú ves tu entorno y dices: Dios, si fuera real, las cosas no estarían como están. Pero si tú permaneces, Dios te hablará como le habló a Samuel y te dirá: yo amo más a Colima de lo que tú la amas, yo amo más a tu familia de lo que tú la amas, yo te amo a ti más de lo que tú te amas a ti mismo, y yo no abandono la labor de mis manos. Por eso el apóstol Pablo dijo: si estoy persuadido de algo es de esto, desconozco el mañana, no te puedo decir cómo estará en la economía, no te puedo decir en qué acabará la nación, pero sí te puedo decir algo: el que comenzó esta obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es quien dice que es, Él hace lo que dice que hará, y Él es el Todopoderoso. Levanta tus manos y dile: Dios, háblame, tócame. No me muevo de tu presencia, no dejaré de buscarte. Tengo una promesa divina, tengo una palabra de vida y estoy aferrado a ella. Cumple tu propósito en mí. Mientras el grupo de alabanza nos dirige unos momentos, yo quiero invitarte allí donde estás. Entra a la presencia de Dios. Es más sencillo de lo que tú piensas, es más real de lo que tú esperas.